Gracias, Señor. Que Dios bendiga sus vidas, amado, amigo y amiga de eternidad y corazón. ¿Cómo están? Damos gracias al Rey, amén. Estamos mirando el libro de Romanos. Una vez no sabe con qué palabra empezar, pero qué mejor empezar con esta inspiración. Cómo Dios inspiró a hombres y mujeres para dejar grabado en el texto bíblico las cosas que nos convienen a nosotros, aquellos que tienen su mirada en Cristo Jesús, ¿cierto? Y estábamos hablando del libro romano, del libro capítulo 14, donde habla un poquito de cómo siempre estar respaldando a aquellos que son débiles en la fe, ¿cierto? Tomando referencia de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que sobrellevó todas nuestras faltas, ¿cierto? Y murió por nosotros, ¿cierto? Fortaleciendo así nuestras vidas, poniendo un principio en nuestro espíritu, dándole vida primeramente a nuestro espíritu que estaba separado de la conexión con el Señor en cuanto a justicia y en cuanto a vida eterna, ¿cierto? Y así también nosotros portamos esa esencia dentro de nosotros que es su Espíritu Santo, y Él nos anima y nos corrige y nos ayuda a corregirnos a nosotros mismos primeramente, y así poder entender, ¿cierto?, toda esta razón que Cristo encontró para morir por nosotros. La palabra ahí ya estoy con ustedes. Le damos gracias al Rey. La palabra por allá también, por Mateo 13. Que hoy a la mañana estábamos hablando con una amiga de la familia sobre el campo, ¿verdad? Cuánta belleza hay en nuestros campos, de las personas que verdaderamente de la hermosura que hay en el campo, ¿cierto? Y de todo, ¿no? Gracias, Rey. Creo que era acá. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Ah, claro. Damos gracias. Yo estoy haciendo memoria mientras ustedes están ahí. Es tremendo esta palabra. Por eso hay veces 13:44, a ver. Mateo 13:44. Mateo 13:44. El reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Al encontrar una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? Hay dos pensamientos acá sobre el reino de los cielos, que verdaderamente es algo, perdón, es algo muy bonito, ¿cierto? Y esa es lo que el Señor Jesús está esperando y lo que espera de la persona que escucha el mensaje, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, ¿no? Lo vuelve a esconder. Y con alegría, por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sí? Y dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate vos esto, amado, también no tan solamente la respuesta del creyente, ¿cierto? Cuando ve su verdad, cuando ve su palabra, ¿cierto? Y el Espíritu Santo hace la obra después de haberse arrepentido y haber creído en primeramente en este Rey, ¿verdad? Y es lo que hizo Jesús con nosotros, al el campo, ¿cierto? En el campo había, dice, un tesoro. Ese tesoro para el Señor somos nosotros. Esa perla de gran precio, de gran valor, ¿cierto? Esa precia de gran valor es el hombre, ¿cierto? El género humano para Dios. Entonces Él fue, ¿cierto? Vendió todo lo que tenía. Dio su vida como su Hijo Jesucristo. Y nos dio ese valor que habíamos perdido en el huerto del Edén. ¿Sí? Que aunque éramos una perla perdida, por así decirlo, pero nunca perdimos nuestro valor para con Dios. ¿Sí? Eso te dejo para que el Espíritu Santo te hable. Y como seguíamos hablando, tuve una pequeña interferencia ahí, ¿cierto? Cómo el Señor nos valora a nosotros como ese tesoro en un campo, ¿sí? Como una perla de gran valor, ¿cierto? ¿Eh? El reino de los cielos es semejante a un mercader, ese mercader es Cristo, ¿cierto? El reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre, ese hombre es nuestro Padre, ¿cierto? Y nosotros somos ese tesoro y esa perla para Él, ¿sí? Algo que no ha perdido el valor, ¿verdad? Y me pareció algo muy hermoso porque hablábamos del campo y de lo lindo que es el campo y cuántas cosas, ¿no? Y qué más decirte si uno encuentra un tesoro en ese campo, ¿sí? Y uno encuentra un tesoro en ese campo, mucha gente de campo, ¿cierto? Formó su familia en ese campo, su tesoro más grande, ¿sí? Por eso es que el Señor también plasma en el texto sagrado esa belleza que puede sentir el hombre y esa pasión, ¿cierto?, por el campo, así como el mercader que se goza al encontrar una perla de gran valor, ¿cierto? Porque al verla por ahí, muchos la ven como que le falta pulir, pero ya
ese mercader lo ve ese producto terminado, ese producto puro, purificado, ¿cierto? Y eso le va a dar una gran alegría, ¿cierto? A ese vendedor. Estamos mirando Romanos capítulo 15, estamos hablando un poquito de la fe y aquellos que por ahí, ¿cierto? Tienen algunas diferencias en cuanto al conocimiento, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos anima a, como lo hizo Jesucristo, sobrellevar las flaquezas de unos y los otros, ¿cierto? Que Él va a ser el que va a derramar el conocimiento, ¿cierto? Y Él va a hacer esa acción producto de la santificación en lo personal de cada uno de nuestras vidas. Nosotros que no tenemos dudas, dice, debemos soportar pacientemente, Romanos 15, la deficiencia de los que tienen dudas, dice, y no agradarnos a nosotros mismos, ¿ok? No agradarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Sabiendo, ¿cierto?, que la persona que necesita de que nosotros soportemos, ¿cierto?, es algo que el Señor le dio un valor muy grande, ¿sí?, que es la muerte de su Hijo, Jesucristo, ¿cierto? Una persona que tiene justicia, tiene vida, fue lavada por la sangre del Cordero, ¿cierto? Tiene salvación, ¿cierto? Y está siendo, fue regenerada, ¿cierto? Fue sacada de las tinieblas y fue puesta bajo la luz, ¿cierto? Esa luz admirable, ¿cierto? De las tinieblas a la luz, ¿cierto? Tiene un sacerdocio, tiene un linaje, tiene una santificación que quiere decir separación, ¿cierto? Toda es una acción del Espíritu sobre la persona, ¿sí? Más allá de lo que esa persona esté conociendo, ¿cierto?, en su alma, ¿cierto?, de las cosas a la cual hoy en día está siendo tratada, ¿cierto? Tal vez no está muy conscientemente en lo espiritual, ¿cierto? Aunque ya esa persona pasó de las tinieblas a la luz, hay un proceso, ¿cierto?, en el cual esa persona tiene que ser sobrellevada, ¿cierto?, por un proceso natural que Dios pone en nuestras vidas, a través de su Espíritu, a través de su palabra, de la enseñanza, ¿sí? Cristo mismo tampoco buscó agradarse a sí mismo, así dicen las Escrituras. La gente que te insulta también me está insultando a mí, ¿sí? Así dice una parte de las Escrituras. Eso está en Salmo 69, verso 9. Salmo 69, verso 9. Fíjate vos cómo Romano, Salmo 69, 9. Vamos a ver qué dice Salmo 69, verso 9. Porque me consumió el celo de tu casa y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿Sí? Fíjate acá, y me consumió el celo de tu casa. Cuando habla esto del celo de tu casa, mi querido amigo, está hablando de la casa de Israel, ¿cierto? De la casa de Israel. Y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Toda esa maldición, ¿cierto?, cayó sobre Cristo Jesús. Fíjate vos cómo hay palabras del Espíritu escondida, por ejemplo, en un Salmo 69, 9, y cómo el apóstol Pablo, a través del Espíritu, le revela que esta palabra era un pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando vino, ¿cierto?, a la tierra. Uno de los pensamientos, ¿no? Vino a llevarse todo ese insulto, todo ese vituperio,
¿sí? Por eso cuando alguien te insulta o te vitupera o te maldice, todas esas cosas no te pertenecen ya a vos, ¿sí? Tenés que entregársela al Señor, tenés que echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Eso lo dice por allá, por Pedro. Lo vamos a ver, vamos a extender un poquitito. Primera de Pedro, creo que es capítulo 5, si no me equivoco. Vamos a elaborar un poquito esto, porque seguramente necesitamos, como estamos en su espíritu, en Cristo, vamos a ver acá estamos cerquita, amado. Primera de Pedro 5, ¿sí? Primera de Pedro, vamos a poner acá si lo leemos mejor. Gracias, Padre. Primera de Pedro 5, verso 8, dice, humíllense, dice el 6, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Sí? Hay un tiempo, amado, un tiempo de humillación muchas veces, que viene a nuestras vidas por causa de una persecución del enemigo, ¿cierto? Y porque hay una lucha, dice, ¿no? Pero que echando toda su ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes, ¿eh? Él nos está cuidando. Así que toda maldición, toda ansiedad, ¿cierto? Tenemos que entregársela al Padre. Que el Señor consuma todo eso en nuestras vidas en estos tiempos, ¿sí? Sean sobrios, estén alerta, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, resístanlo, estando firmes en la fe, sepan también que los mismos padecimientos le están sobreviniendo a sus hermanos que están en el mundo, ¿eh? ¿Sí? En todo el mundo, ¿cierto? Nuestros hermanos están padeciendo. Por eso esto no se trata tan solamente de uno, ¿cierto? Sino que todos, Dios está dando una visión que en todo el mundo estamos sufriendo en algún punto, pero que eso no le demos lugar a Satanás a que crezca alguna raíz de amargura, alguna raíz de odio, fracaso, depresión, a veces vienen esas cosas o nos hacen sentir ese miedo, esa depresión. ¿Cómo que no, amado? Sí, sí, la depresión, el miedo, la inseguridad, es parte de nuestra debilidad en la cual estamos revestidos muchas veces, ¿sí? Entonces, eso, perdón, eso nos lleva a nosotros, hemos estado pasando un problema con este resfrío, eso nos lleva a nosotros verdaderamente a ser guiados en el Espíritu, como estamos siendo, ¿cierto? A tener una mirada al Señor, mirar a Cristo, esperar en Él, ¿cierto? Y a echar, llega un punto, ¿cierto? Que toda esa ansiedad, esa maldición, esos vituperios, ¿cierto? Sean consumidos, ¿cierto? En nuestra intimidad con el Señor, ¿cierto? Que toda esa hojarasca, el fuego de su Espíritu Santo queme todas esas cuestiones en nuestras vidas, ¿sí? Que es una forma de estar a la defensiva y que haya una eficacia en nuestras vidas, ¿sí? Sabiendo que todas estas cosas le están ocurriendo a todos los hermanos, ¿sí? Acá no estamos para competir quién es más fuerte que otro,
ni estamos para deprimirnos a ver quién es el más débil, ni victimizarnos, sino estamos acá para sobrellevarnos los unos con los otros. Y eso es lo que nos anima Romanos capítulo 15, sabiendo que tenemos armas, ¿cierto?, poderosas, espirituales para derribar toda fortaleza que se levante contra el conocimiento del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, dice, todo lo que se escribió, dice el verso 4 del capítulo 15, en el pasado fue para dejarnos una enseñanza, para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia, ¿sí? Cosa que necesitamos en este tiempo de humillación tal vez que estamos pasando, ¿cierto? Para que a su tiempo nuestro espíritu, ¿cierto?, sea enaltecido, salga victorioso, ¿cierto?, de lo que ya fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados por la victoria, fuimos alcanzados por Cristo, Él nos dio su espíritu. Ahora hay un proceso, ¿cierto?, de humillación que viene a nuestras vidas muchas veces, porque hay algunas acciones que tenemos que tomar frente a las adversidades y no las acciones que teníamos en otro tiempo, que era contienda, era preocupación, depresión. Y yo no digo que estas cosas no vengan o seamos muchas veces víctimas de estas cosas, sino que el conocimiento de Dios nos va a traer vez tras vez, ¿cierto?, ese forjar desde nuestro interior para vencer estas situaciones, ¿cierto? Y el Señor nos va llevando a otra esfera en el espíritu, en el cual vamos a tener otras batallas, pero hay cosas que ya fueron vencidas, ¿cierto? Hay batallas en las cuales hemos vencido, ¿sí?, que ya no las vamos a tener más, ¿sí? Eso es importante que vos lo sepas. El 5 dice, la paciencia y el ánimo vienen de Dios. ¿Sí? Viste que el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor. No es que yo siento de Dios esto. No, yo recibí del Señor. ¿Sí? Dice el apóstol. La paciencia y el ánimo vienen de Dios. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía uno con otros como quiere Jesucristo. Y esta tiene que ser la oración, que podamos tener armonía, más allá de las diferencias que podamos tener, amado. ¿Sí? Más allá de la diferencia, que podamos tener paz para con Dios y poder desarrollar, ¿cierto?, ese ministerio, ese don que el Señor nos ha dado. Le pido a Él que les conceda vivir en armonía unos con los otros como quiere Jesucristo. Así todos a una voz podrán unirse en alabanza al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que solamente nuestras vidas en general sea para alabar a Dios y no por ahí para tener que estar arreglando situaciones ya que hace tiempo tendríamos que estar ya arregladas, ¿verdad? Acéptense unos a otros así como Cristo los ha aceptado. Acéptense para honrar a Dios. Puedo decirles que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. O sea, fíjate vos que los judíos, al tener la ley y perseguir la justicia por obras, ¿cierto?, nunca conocieron la verdad, ¿cierto?, que es la que tenemos nosotros hoy por gracia, ese regalo que es Cristo, la verdad, ¿sí? Él es la justicia, ¿sí?, que viene por creer, no por obedecer mandamientos, ¿cierto? Es una locura esto para los judíos. Si Cristo lo hizo para esto, perdón, amado, ahí tuve un pequeño corte. Además, Cristo
Dice, puedo decirle que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados judíos. Cristo es la confirmación de la promesa de los pactos que Dios le hizo a Abraham, a David, a Moisés, ¿cierto? Que mirar todas esas promesas que Dios plasmó ahí en estos tres líderes hacia el pueblo. ¿Qué pueblo? Al pueblo israelita. Porque ya el pueblo cristiano tiene todas las promesas cumplidas. ¿Cuál es la promesa? Cristo, que es el cumplimiento, amado. Y su iglesia, ¿qué es la iglesia? Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el cuerpo de Cristo, somos nosotros. Todas las promesas ya fueron cumplidas, nosotros no tenemos que estar esperando ningún cumplimiento de las promesas. Lo que nosotros tenemos es que nosotros al creer todas las cosas serán añadidas en el caminar, ¿cierto? Eso significa que uno ora en línea con lo que ya ha recibido, ¿sí? Dándole gracias al Señor. Puedo decirle que Cristo se convirtió en siervo de los judíos para demostrar que lo que Dios dice es verdad. Cristo lo hizo para confirmar la promesa de Dios a los antepasados judíos, ¿sí? Es muy determinante, esto está hablando a la iglesia. Además, Cristo, la iglesia ya tiene las promesas que son en Él, son sí y son amén, ¿sí? Y vamos a ese texto. Las promesas, dice, segunda de Corintios capítulo 1 dice, porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para gloria de Dios. Fíjate vos lo que es esto. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién? ¿A quién ungió Dios? A toda su iglesia. Hay una unción ya que nos habita. Nosotros no podemos esperar que ningún ser humano nos unja. Ya Cristo nos ungió. ¿Sí? También nos ha sellado y nos ha dado garantía del Espíritu en nuestros corazones. Hay un sello que el Espíritu Santo, esto es así, somos cartas leídas para el Padre, ¿sí? Ese sello solamente Cristo lo puso a través de su Espíritu, ¿sí? Y ese sello permanece en nosotros, hermano, ¿sí? Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra. Perdón. Además, Cristo hizo esto para que los que no son judíos le den honra a Dios por su compasión, como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Salmo 18, 49. Fíjate vos cómo se va apoyando acá el Espíritu. Mismo se va apoyando en su palabra. Y también dice, alégrense todas las naciones junto con el pueblo de Dios. Salmo 32, 43. Y también alaben al Señor todas las naciones. En el verso 11, que todo el mundo alabe al Señor. Salmo 117, verso 1. Y también dice Isaías, Isaías dice, también dice, vendrá un descendiente de Isaí para gobernar a todas las naciones. Todas las naciones pondrán su esperanza en él. Va a ser un gobierno mundial el que va a tener Jesucristo, ¿sí?
vendrá un descendiente de Isaí. ¿Quién es ese descendiente? Jesús, ¿verdad? Eso está por allá por Isaías, amado. Y retoñará, ¿cierto? Y retoñará. Eso está por allá por Isaías capítulo 11, ¿cierto? Hermanos, fíjate vos, vamos ahí. Y crecerá, creo que, un retoño de la... Fíjate, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Fíjate vos lo que dice acá. Y saldrá una vara, Isaías 11, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, todas estas cosas, amado. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Temor de Jehová significa conocimiento, ¿cierto? Sabiduría. Y harále entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no porque lo que sus ojos vea, juzgará al semejante o una situación. Siempre el Señor tiene otra perspectiva diferente. Ni arguirá por los que oyere su oído, ni juzgará según lo que escuche sus oídos. ¿Viste cuando vienen noticias de otra gente y uno hace un análisis muchas veces errado, un examen errado de la persona? Entonces, estas son las características de esa raíz, de ese linaje que tenemos nosotros en Cristo, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto está hablando en el futuro, cuando sea establecido este reino en el mundo que vemos, ¿cierto? Lo espiritual es un hecho, ¿sí? Y será la justicia cinto a su lomo y la fidelidad ceñidor de sus riñones. ¿Sí? Y así sigue hablando, amado. Esto es las características de este reino, ¿sí? Tremendo, tremendo lo que habla, hermoso. Y el niño dice, y morará el lobo y el cordero y el tigre y el cabrito se acostará, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esto habla un poco de lo que estamos hablando, de sobrellevar los unos y los otros, los fuertes y los débiles en la fe. Fíjate acá como un lobo, un cordero, un tigre, diferentes naturalezas, cabrito, estarán juntos, interactuarán, dice, en este reino. La vaca y la osa pasarán, sus crías y se echarán juntas. Está hablando de diferentes formas de carácter, ¿cierto? Conviviendo. Y el león como buey comerá paja. El niño de teta se entretendrá sobre la cueva de la aspid, que es una víbora, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, ¿cierto? No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena. ¿De qué? De conocimiento de Cristo, de Jehová, que es Cristo. El que ha visto a mí, me ha visto al Padre, dice por allá Jesús a Felipe. ¿Cómo cubren las aguas? Como cubren la mar las aguas. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de la gente y su holganza será gloria. Dice esta versión. ¿Sí? Hermoso, amado, este pasaje. Bueno, de esto se trata
No tenemos que esperar a ese tiempo, sino que este es un tiempo de poder decirle al Señor, que el Señor esté ministrando nuestros corazones. Hermanos, hermanos, dice, estoy seguro que ustedes están llenos de buena voluntad y tienen todo el conocimiento necesario para poder aconsejarse los unos a los otros. Les escribí francamente, dice el apóstol Pablo en el verso 15 del capítulo 15, les escribí francamente muchas cosas que quiero que no olviden, porque Dios ha sido muy bueno al darme este don. Mi cargo es servir a Jesucristo, anuncio la buena noticia de Dios como si fuera un sacerdote. Estoy preparado a los que no son judíos como una ofrenda que Dios puede aceptar, apartada para Él y por el Espíritu Santo. Hablaba un poco del ministerio que Él tenía hacia los gentiles. Por eso hubo tanto resultado, ¿verdad? Tanto impacto de este hombre. Por eso, como creyente en Jesucristo, me siento muy orgulloso del trabajo que hago para Dios. No voy a contarles lo que he hecho, sino que lo que Cristo ha logrado conmigo para guiar a los que no son judíos hacia la obediencia a Dios. ¿Sí? Ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho y a lo que he hecho. Han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Iliria creo que es una región que está en Italia. Siempre he querido anunciar la buena noticia en todos los lugares donde no se conoce a Cristo. Hago esto para no construir sobre el trabajo que alguien ya ha comenzado. ¿Cómo está escrito? Verán los que nunca habían sabido de él, entenderán los que nunca habían oído de él. Ahí otra vez se apoya en Isaías 52:15, ¿sí? Por eso no me ha sido posible ir a visitarlo. Sin embargo, ahora ya he terminado mi trabajo en esta región y puesto que desde hace años he querido visitarlo, espero estar en ustedes y disfrutar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. Tengo entendido que este viaje nunca pudo ser posible. Tengo entendido. Después espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer otra colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Qué bueno, amado, qué bueno. Qué bueno estos ejemplos de generosidad. Querían hacerlo, de hecho, es su obligación, porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. A cambio deben compartir con ellos los bienes materiales que tienen, ¿sí? Cuando termine este trabajo y confirme que la colecta se distribuyó entre los que la necesitan, muy importante, saldré para España. De camino a España pasaré a visitarlos a ustedes. Yo sé que cuando los visite podré llevarle todas las bendiciones de Cristo. Hermano, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí, ¿sí? Las oraciones. También pídale que me libre de los incrédulos, de Judea y de mi servicio en Jerusalén, sea agradable al pueblo de Dios. Así, si es la voluntad de Dios, con alegría iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. Que Dios, quien es la fuente de paz, esté con ustedes, así sea, o amén. ¿Sí? Así que, amado, hasta aquí hemos visto Romanos capítulo 15 con algunos apoyos ahí que estábamos viendo,
¿cierto? Siempre en la sabiduría de su palabra, ¿cierto? Y gozándonos en su presencia. Amado, que Dios te bendiga. Ya faltaría un capítulo más para poder terminar, ¿cierto?, la carta a la iglesia de Roma. ¿Sí? Después estamos siguiendo también en la página de Eternidad del Corazón, estamos leyendo el libro de Mateo, tenemos que seguir con Génesis y el libro de los Hechos, si no me equivoco, sí, que nos habíamos quedado. Así que hay un trabajo para hacer, así que Dios esté bendiciendo vuestras vidas. Que tengan un lindo domingo y un buen fin de semana. Que Dios os bendiga.